Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la plataforma Zoom y a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17. Un agradecimiento a Yo Soy Médico 17 que día a día nos ha facilitado su plataforma para llegar así a más profesionales de la salud de toda Hispanoamérica y que están interesados en los temas que estamos transmitiendo. Hoy terminamos la quinta semana de transmisiones diarias con es un arduo trabajo de todo un equipo de gentes y colaboradores que día a día el tema de producción, elegir los mejores ponentes, las mejores sesiones, conforme va pasando este padecimiento. Sinceramente, mi agradecimiento y felicitaciones a todos ellos. Ya hoy en día ya tenemos información de nuestro siguiente, del programa de la siguiente semana. Tendremos un foro muy interesante el próximo miércoles, ya saben, miércoles de foro, donde veremos cómo ha impactado y cómo impactará el tema de los congresos médicos, este padecimiento, si los congresos médicos continuarán de la misma forma como venían realizándose, si cambiarán, si se harán de una manera diferente, el punto de vista de los organizadores de congresos, el punto de vista de las agrupaciones médicas, de los médicos y por supuesto también de las empresas que promueven sus insumos médicos y que participan en las expos comerciales. Entonces, los invito al próximo, igual seguimos toda la semana, el fin de semana les haremos llegar el programa completo, tendremos muchas más charlas, tendremos el tema de interacciones medicamentosas, tendremos alguien muy especial, a Gustavo Rentería, un extraordinario amigo, politólogo, economista, extraordinario conversador, para hablarnos qué esperar después del COVID en materia económica. La próxima semana, bueno, esperemos seguir contando con el favor de su asistencia. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Jorge Montalvo. El doctor Jorge Montalvo es médico ginecobstetra, además es el director de la región 3 de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, entre otras de sus múltiples actividades. Hoy nos hablará de un tema también muy especial y específico, que, como el de ayer, que fue trasplantes. Hoy él nos hablará de la repercusión que ha tenido el COVID en el embarazo. Las mujeres embarazadas, como ustedes saben, entran en un grupo vulnerable y bueno, no hay forma de poder detener como otras, como alguna que sí son patologías y que se han estado postergando. Aquí no hay forma de hacerlo. Entonces, el reto es mayúsculo, cómo poder, qué se está haciendo, cómo se están atendiendo, y quién mejor que nuestro amigo el doctor Jorge Montalvo para hacerlo. Entonces, le doy la bienvenida al doctor Jorge Montalvo, los dejo con él y nos veremos un poco más tarde para la sesión de preguntas y respuestas. Doctor Montalvo, ¿sí me escucha? Sí, doctor Montalvo. ¿Me escuchas? Ya, y ahora sí ya lo escucho. Nos hace falta que active su cámara y ya pueda hacer la presentación. Ok, Ya lo escuché, ya lo vemos, ahora sí. ¿me estás Doctor viendo? Montalvo, lo dejo con su auditorio. Muchas gracias, buenas noches. Perfecto. A ver, perdón. Bueno, buenas noches. Como siempre, pues darle un agradecimiento al licenciado Abraham Dávila. Para mí es, como siempre, un placer tener la oportunidad de platicar con él y pues también agradecerle mucho la oportunidad de platicar con ustedes acerca de algo que, pues como todos, como cualquier gente dentro de este planeta y especialmente dentro de nuestro gremio médico, pues nos sentimos pues abrumados y pues vamos a platicar de una
un grupo de pacientes que son nuestras embarazadas, en donde todo esto realmente les está generando muchos más complicaciones, muchos más problemas de los que por sí el embarazo en sí lleva consigo. Cuando platicaba yo con Abraham de qué podríamos platicar acerca de esto, pues pensé, ¿qué tenemos? ¿Qué evidencias tenemos? Y pues desafortunadamente las evidencias no son muchas. Y esto nos genera algo terrible a todos, que es una gran incertidumbre. Y esto pues obviamente afecta mucho más a la mujer embarazada. La mujer embarazada tiene una serie de cambios que la vuelven, como decía muy bien Abraham hace unos momentos, terriblemente vulnerable. Y vulnerable no solo desde su integridad física, sino es vulnerable, terriblemente vulnerable en su integridad emocional. Y yo me iría un poquito más lejos, inclusive de esa sensación de sus creencias, de su espiritualidad. Y no me refiero a cuestiones religiosas, sino simplemente esos valores que en un momento dado a la gente la hacen especial. Para ello, pues decía yo, perdón, es que... Y entonces decíamos, bueno, evidencia, ¿qué hay de las evidencias? Nos dice la definición que es el uso consciente, explícito y juicioso de datos válidos y disponibles procedentes de la investigación científica. Desafortunadamente, como todos ustedes están conscientes, la información que tenemos es altamente deficiente. Si nos fuéramos a criterios de medicina basada en evidencia, diríamos que pues, simplemente el reporte de casos, y esto es a nivel mundial, lo cual, pues, esa evidencia, desde el punto de vista científico, no es tan contundente como quisiéramos que fuera. ¿Y qué pasa con esto? Pues que nos genera una gran incertidumbre. Y también, yéndonos a la definición, se diría que es que esa de que todos los datos tienen una gama de valores supuestos y no un valor puntual preciso. Y esto nos lleva a conceptos como la exactitud y la precisión. No nos vamos a detener en ello, pero sí es muy importante porque podemos pensar que vamos a llegar a un punto, es decir, vamos a tener conceptos muy exactos, pero a lo mejor no precisos, o viceversa, ¿sí? Vamos a tener conceptos o acciones, vamos a realizar acciones que puedan ser muy precisas, pero poco exactas. Y esto obviamente redunda en esto que llamamos incertidumbre. Nos vuelve que todo el hacer es incierto. Actualmente en la literatura y en todas las plataformas ustedes van a encontrar información suficiente ampliada, simplemente hasta el día de ayer, que revisaba yo las diferentes plataformas, pude contar con alrededor de 35 lineamientos, guías de práctica, recomendaciones, posicionamientos de diferentes instituciones de salud, diferentes ministerios, secretarías de salud en todo el mundo, obviamente federaciones, sociedades internacionales, acerca de lo que está pasando con el COVID y específicamente en el área que a mí me compete, que es la atención de la paciente embarazada. Hay muchísima información, es muy fácil de acceder a ella. Curiosamente, muy parecida, y vamos a platicar un poquito de ello más adelante, porque finalmente la evidencia que tenemos, pues es muy relativa. Es realmente, si entran ustedes, vamos a ir platicando de todo eso. Pero entonces, ¿por qué necesitamos esta evidencia? ¿Por qué? Pues porque tenemos que tomar decisiones clínicas. Y esto, pues, es la única forma que tenemos de alguna manera de poder reducir nuestros errores y tener, obviamente, menos adversos en nuestra práctica médica. El problema de esto es que no siempre es la mejor. A veces queremos pensar que la medicina basada en evidencia es así como que la Biblia, y pues desafortunadamente no es así. Hay revisiones inclusive de publicaciones muy expertas, inclusive hace unos años el New England Journal of Medicine decía que solo el 60% de las publicaciones, inclusive en las publicaciones más indexadas de alta calidad, terminaban siendo no verdaderas. Y entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Pues, ¿a qué nos estamos enfrentando el día de hoy? Pues que estamos haciendo lo que siempre hacemos. Y en ese siempre hacer, ver cómo lo vamos a modificar para dar una mejor atención. Es esa capacidad adaptativa que tenemos todos de poder
o tratar de sobrevivir y salir adelante. Obviamente nos apoyamos en lo que mejor funciona o lo que nos ha funcionado de acuerdo a la experiencia. Cuando la evidencia no es suficiente, recurrimos a la experiencia. Y gracias a Dios en México tenemos gentes con mucha experiencia y también obviamente con una capacidad y una formación científica muy avanzada, y eso nos está de alguna forma apoyando de manera importante. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues nos apoyamos en ellos, ¿sí? Para ver cómo le hacemos, qué es lo que estos gentes que en un momento dado son más expertas en ciertas áreas, aunque no sean estrictamente las puntuales a las que nos estamos enfrentando, nos propongan esas evidencias aparentes que aunque no son muy importantes, pues son las que tenemos. No voy a detener en esto, simplemente pues esto lo vemos todos los días, todos estamos pendientes de qué está pasando en el mundo. Desafortunadamente se siguen enfermando una gran cantidad de personas, se siguen muriendo una gran cantidad de personas, y aunque se habla de que la curva se va aplanando y todo esto, pues si le preguntamos a los médicos que están tratando los hospitales COVID y platicamos con las gentes que han tenido la desgracia de pérdida, pues veríamos que esto pues no es tan fácil. Esto es lo que al día de hoy tenemos en nuestro país. Ustedes lo conocen también muy bien. Ya estamos llegando a los 20,000 casos supuestos. Yo en lo personal creo que son bastantes más. Volvemos a lo mismo, no tenemos las evidencias porque no tenemos las herramientas para poder medir esto. 1,859 defunciones al día de ayer. Desafortunadamente, yo radico en la ciudad de Mazatlán y nuestro estado, pues, es, como ustedes pueden ver en esta lista, es el cuarto estado con más defunciones en el país. Y esto también nos tendría que hacer recapacitar qué es lo que, y al final veremos también qué es lo que estamos haciendo, qué no estamos haciendo. Platicaba yo en la mañana con un grupo de gentes cuando hablábamos de cuántas que se habían muerto, muy poquitas mujeres embarazadas en nuestro país asociados al COVID, pero para el día de ayer teníamos casi 192 muertes maternas. Entonces decía yo, bueno, realmente se nos están muriendo, ¿por qué si se siguen muriendo? ¿Qué no estamos haciendo? ¿O qué estamos haciendo también que supuestamente nuestras pacientes embarazadas con COVID no está pasando esto? Miren, el día de hoy, al día de ayer, perdón, que decíamos que 19,224 casos de coronavirus en el país, 1,859 muertes, número de recuperados. Pero este es el dato que es importante y que a mí me genera mucho ruido y después me gustaría conocer sus opiniones. Dice, fallecimiento de mujeres embarazadas por COVID, lo que reconoce la Secretaría de Salud hasta hace 2 días, ¿sí? 6 casos. Esto representa el 0.3% de las muertes por COVID en nuestro país. Llama un poquito la atención y qué bueno, por un lado diría uno, bueno, qué padre que a las embarazadas no les está yendo tan mal y parece que no les está yendo tan mal, gracias a Dios, y ahorita platicaremos también de eso. Pero miren, hace aproximadamente 16, 17 años, cuando se presentó la primera epidemia por COVID en China, alcanzó el 25% de letalidad en mujeres embarazadas. Entonces, dice uno, bueno, este es otro virus, un virus diferente. Pues sí, sí es diferente. Pero ¿qué está pasando? Es decir, realmente la información que estamos teniendo es tan completa. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y de acuerdo a sus proyecciones para los meses de abril, mayo y junio, en nuestro país alrededor de 418,000 mujeres, ¿sí?, darán a luz aproximadamente a 500,000 niños. Esto es tomando en cuenta las pacientes con embarazos múltiples por diferentes razones, etc. Afortunadamente, la mayoría de estas mujeres son sanas, pero como ya también se decía, es un grupo altamente vulnerable. Y no solo vulnerable a los virus, decíamos, es vulnerable a todo, a las condiciones sociales, económicas. La Organización Mundial de la Salud está hablando de que este confinamiento va a aumentar el número de embarazos en los próximos años por las razones de la falta de recursos de la población para poder tener acceso a métodos anticonceptivos adecuados. Va a aumentar la violencia intrafamiliar y esto me parece terrible, ¿sí? En fin, son pacientes que están de alguna forma
muy indefensas y estarán todavía más indefensas. Qué bueno que la semana próxima se hablarán muchos de estos aspectos, porque creo que vamos a tener que lidiar con una situación mucho más compleja de la que estamos viendo actualmente. Obviamente también estas mujeres están terriblemente preocupadas porque van a entrar a un sistema hospitalario que está en un periodo de depresión sin precedentes. Es decir, nunca pensamos, solo en las películas veíamos y pensábamos que las epidemias, las películas es donde las guerras, etcétera, donde de repente ya no había y la gente se moría, etcétera, y decía uno, bueno, es interesante, a veces hasta divertido, pero cuando lo comienza uno a vivir en carne propia, pues deja de estar. Entonces, las embarazadas, pues obviamente están muy ansiosas. Estamos viendo que las mujeres que conforme se van acercando al momento de dar a luz, comienzan no solo a estar ansiosas, comienzan a tener realmente crisis de angustia, se ponen verdaderamente frenéticas, los planes que tenían para poder ver dónde iban a hacer su bebé, quién iba a estar con ella, la reunión del baby shower, etcétera, 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 todo eso se fue al demonio, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué pasa? Pues que están también, aparte de la angustia, de la incertidumbre que les genera el propio evento obstétrico, pues ahora, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿dónde voy a ir? ¿Cómo voy a ir? Y entonces estamos lidiando también con una serie de situaciones. Tienen un sinfín de preguntas que requieren respuestas adecuadas, ¿sí? Exactas y precisas. Miren, siempre hablamos de que el embarazo es un estado de inmunosupresión que hace a las mujeres obviamente más vulnerables, obviamente no solo a las infecciones virales, sino a múltiples patologías, lo cual aumenta de manera muy importante su mortalidad. Y esto nos va a tener que llevar en el futuro también a ver qué pasó, cuáles son, no solo de las pacientes que no se murieron, sino las pacientes que se llegaron a poner mal, cuál va a ser el costo para su salud y para la propia familia y la sociedad de todo esto. ¿Sí? No hay hasta ahora evidencia de que las mujeres embarazadas sean más susceptibles a la infección por COVID-19. Parece que, y esto afortunadamente creo yo, nos genera que la mujer embarazada pues se va a tener la misma posibilidad de enfermarse que la que no está embarazada. El problema aquí es, ¿sí?, que cuando se complican, su posibilidad de muerte sí es mayor. Y obviamente estamos hablando que la posibilidad de muerte de 2 personas, porque automáticamente se pone en peligro la posibilidad de muertes del producto. Este trabajo de la Federación Internacional de Medicina Materno-Fetal me pareció muy interesante porque obviamente, como decíamos, habla de que la mujer es, gracias afortunadamente, la mayoría de las mujeres, aunque eso ha cambiado un poquito, pero son jóvenes y esto va a permitir que el sistema inmune de estas mujeres le permita adaptarse mejor a ese aloinjerto que es el embrión, es decir, ese implante, ese nuevo ser que está creando o desarrollándose en el vientre de la mujer. Este periodo inmune, esta fase, perdón, inmune tiene 2 periodos muy interesantes. Hay una fase proinflamatoria y una fase antiinflamatoria y juega de alguna forma, ¿sí?, diferentes momentos dentro de la gestación, ¿sí?, lo cual va generando un balance entre la producción de las citoquinas proinflamatorias, llámese factores de necrosis tumoral, interleucinas, y con las antiinflamatorias, ¿sí?, el factor de crecimiento tumoral, interleucina 4, etcétera, etcétera. Todo esto van a crear un ambiente adecuado para la adaptación materna que supone el antígeno fetal. Este efecto antiinflamatorio puede ejercer, dicen los investigadores, pudiera estar ejerciendo un efecto protector a la enfermedad viral y por lo tanto hacerla menos severa. Esto sería, tenemos más pacientes que van a tener enfermedades leves o que no van a presentar síntomas como sucede con la población en general, lo cual pues nos genera mucha angustia también a los prestadores de servicio porque no sabemos entonces quién en un momento dado puede llegar con enfermedad y manifestarse poco después del nacimiento o pueda ser en un momento dado fuente
o vía de infección para el grupo médico, ¿sí? Una mujer embarazada, como decía, puede cursar asintomática, puede tener síntomas leves, pero obviamente puede llegar a, decíamos, a cuadros graves, y cuando se presenta son mucho más graves. Uno de los elementos importantes es que afortunadamente no se ha confirmado la transmisión vertical, tanto de los estudios iniciales en China, tanto hace 15 años, 16 años, como los últimos, ¿sí?, en todo el mundo. Afortunadamente no se ha logrado, hasta donde pareciera, encontrar presencia del virus ni en líquido amniótico, en tejido placentario, ni en sangre de cordón, ¿sí? Y las muestras al nacimiento de los productos han sido negativas. Esto, pues, son buenas noticias para nuestros bebés, ¿sí? Y esto, obviamente, también, porque tampoco se ha encontrado que haya una transmisión a través de la leche materna, lo cual, de alguna forma, también tendría que ser una buena noticia. Miren ustedes, les quiero mostrar estos estudios, porque curiosamente son los estudios donde mucho de lo que estamos leyendo, de la información que estamos recabando, por lo menos en lo que respecta a la atención de la mujer embarazada durante esta etapa de la pandemia, parte de estos estudios. Son estudios, pues, sí, vamos, reporte de casos. Como ustedes ven, son grupos de muy poquitos pacientes, ¿sí?, donde en un momento dado nos reportan una serie de condiciones donde existen otras complicaciones que en un momento dado generaron, pues, en un momento dado, la posibilidad de pérdidas, ¿sí? Casi todos estos se resolvieron por cesárea. Tenemos estos estudios juntaron hospitales en la provincia de Hubei, que también es otro de los estudios más citados en la literatura internacional. Es un reporte de 9 casos de mujeres embarazadas en el tercer trimestre, uno gemelar que, por cierto, se atiende por vía vaginal, a diferencia de otros donde ellos recomiendan que se haga por vía abdominal. Hay 10 recién nacidos vivos, tomando en cuenta el producto gemelar, ¿sí? Y obviamente nos relatan algunas de las complicaciones, solamente hablan de una muerte fetal. Este estudio de Schwartz junta los casos de China, ¿sí?, y los casos anteriores y los que él en un momento dado ha recabado, y todos estos casos presenta y hace un estudio para ver realmente qué pasaron, ¿no? Es decir, dice, se presentaron complicaciones obstétricas, pero no hubo muertes maternas. Ok, realmente esto, como decíamos, nos lleva a pensar que efectivamente, de alguna forma, el embarazo, ¿sí?, permite a la mujer un proceso de adaptación de defensa, haciendo que la enfermedad aparentemente sea menos grave, ¿sí?, y permitiendo a la gran mayoría de las mujeres cursar con cuadros menos severos. Este estudio también es uno de los más citados en la literatura. Son 215 partos atendidos en 2 centros hospitalarios en la ciudad de Nueva York, ¿sí?, del 22 de marzo al 4 de abril de hace un mes, ¿sí? Y esto es interesante porque, miren, ellos a todas las pacientes, y esto es algo que quisiéramos hacer y estamos tratando de implementar, por lo menos en los ámbitos donde nosotros trabajamos, el hacer pruebas a todas las pacientes que van a entrar al hospital y que van a ser atendidos de un evento obstétrico, con objeto de reducir el riesgo de contagio al grupo médico. Es decir, de alguna forma, obviamente, estaríamos preparados para atender a esas pacientes, pero sobre todo también estaríamos preparados para poder evitar el riesgo de contagios a otras pacientes y sobre todo al grupo médico. Y entonces estamos tratando de que esto se implemente como algo de rutina. No lo hemos podido lograr, les quiero ser sincero, por la falta de recursos. Es decir, la mayoría de los hospitales no están haciendo pruebas y por lo tanto estamos, entre comillas, exponiendo a nuestras pacientes, a nuestro personal de salud y a nosotros mismos a ser en un momento dado contagiados. Pero esto es interesante porque, miren, el estudio que hacen estas gentes en Estados Unidos encuentran que el 84.6% de las pacientes son negativas. Y como les digo, va generando mucho ruido, por eso esto de las evidencias, de las incertidumbres. El 13.5% eran pacientes que eran positivas, pero eran asintomáticas, y solo el 1.9%, el 2% para números redondos,
es positivo. Esto hablaría nuevamente de que afortunadamente la mayoría de las pacientes, ¿sí? Cursan y son capaces de alguna forma de mantenerse. Decía yo que hay un montón de protocolos ya. Este es el protocolo de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología, de la FEMECOG, y ellos establecen que lo prioritario en un momento dado tendría que ser el triaje del embarazo como objetivo. Determinar si la paciente requiere atención respiratoria inmediata por síntomas graves, es decir, hacer una separación de la paciente realmente que está en peligro su vida, de la paciente que en un momento dado, como suponemos que la gran mayoría va a cursar con cuadros leves a moderados. 2, determinar si en un caso sospechoso requiere un envío a un centro COVID. Y esto es bien importante y estamos insistiendo mucho en todos los colegios, en todas las asociaciones, por lo menos en la región que a mí me compete. El que tratar de que vayamos estableciendo qué hospitales en un momento dado pudieran recibir a estas pacientes y cómo de alguna forma seleccionar o ir haciendo este triaje, este proceso de separación de unos casos y otros con objeto de reducir riesgos para todos. Obviamente, determinando el riesgo obstétrico y junto con la sospecha que amerite el que una paciente vaya a un área COVID donde existan todos los recursos suficientes para recibir una atención obstétrica adecuada, suficiente y oportuna. ¿Sí? Este es el lineamiento de la Secretaría de Salud para la prevención y mitigación del COVID, ¿sí? Y dice, se basa en la mejor evidencia disponible a la fecha y en su caso será realizado con base en la publicación de nuevos datos. Como siempre sucede, de que salió, de que se publicó, ahorita desde abril, pues hay muchísimos más nuevos datos. Aquí creo que algo que tendríamos que, como sociedad y específicamente como gremio, insistir, uno de los derechos que tenemos frente a la Secretaría de Salud y especialmente ante Salubridad General, es el hecho de que el Comité de Investigación de Información es un comité, ¿sí? Autónomo médico, ¿sí? de la sociedad, que tendríamos que estar y tendrían que estar recabando. Algo que estamos promoviendo y de alguna forma a través de algunos de los colegios y de las federaciones, en el caso de nosotros, la Federación Mexicana de Gineco, doctor Celis y el doctor Ayala, el hecho de ir generando un grupo, una red de investigadores que estén aportando información para estar retroalimentando a las instituciones con objeto de poder tomar de alguna forma mejores decisiones con las evidencias todavía muy limitadas que tenemos. Decíamos que las embarazadas no parecen tener una mayor susceptibilidad, y estos son estudios, los protocolos de investigación realizados tanto en Barcelona por el Hospital Clínico como la Federación, ¿sí? Y dicen que tampoco para presentar mayores infecciones o complicaciones graves, pero los datos son todavía muy limitados. Es decir, no tenemos realmente información suficiente para poder tomar decisiones y entonces hay que considerar que todas las embarazadas son potencialmente casos de que si se llegan a complicar, se nos pueden francamente complicar mucho y podemos tener pérdidas tanto de madres como productos más importantes de las que hasta ahorita desafortunadamente hemos tenido. Se han descrito algunos casos de parto prematuro, aunque la verdad no se ha todavía esto aclarado muy bien. Las series chinas hablan de mucha prematurez, pero parece más que es porque la angustia de tratar de resolver el problema de pacientes que se están complicando, ¿sí? Y tratar de desembarazarlas para permitir un mejor manejo tanto del producto como de la madre. Esto obviamente, volvemos a lo mismo, hay muy poca evidencia, aunque las recomendaciones de todas estas agrupaciones que ustedes ven abajo, el Centro de Control de Enfermedades, el Real Colegio de Ginecología y Obstetricia del Reino Unido, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad de China, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con las complicaciones fetales? Es decir, la enfermedad nos está produciendo problemas, es decir, tenemos más posibilidad, y esto es una de las cosas que más nos preguntan los pacientes,
qué tanto le va a afectar a mi bebé, ¿sí? Los datos sugieren que esto no es, aparentemente, no significa un riesgo diferente al poblacional normal, tanto de aborto como de pérdida gestacional. Los estudios que se han podido hacer o que se están tratando de hacer no demuestran tampoco que haya realmente complicaciones más claras. Lo único que se ha sugerido como un factor de riesgo ya son los cuadros febriles intensos durante el primer trimestre, donde por experiencias previas de otro tipo de patologías se ha encontrado que pueden generar algún problema de salud. No existe, decíamos, evidencia clara de transmisión intrauterina, y aunque si la hubiese, y esto lo tendremos que ir sabiendo con el tiempo y de acuerdo a las investigaciones que se vayan realizando, probablemente sea muy, muy infrecuente, ¿sí? Como decíamos, tampoco hay evidencia de que produzcan defectos congénitos. Los casos hasta ahorita son muy pocos. Estamos pensando más en la paciente que se enfermó gravemente. Tendremos que ver ya cuando tengamos oportunidad de poder hacer más estudios en la población general a través de los tests en relación de identificación de pacientes que hayan cruzado con la enfermedad, ¿sí? Que hayan, gracias a Dios, pasado sin mayor aparente daño, ver qué tanto los productos de todos esos grupos poblacionales sufrieron algún defecto y si son diferentes a los que pudieran haber sucedido dentro de las condiciones habituales de riesgo de defectos en la población, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos queriendo atender a las pacientes? La conducta es básicamente le estamos pidiendo a las pacientes que hacer conducta, y esto es algo que se está haciendo en todo el mundo, es decir, consulta telefónica, ¿sí? Los teléfonos tienen que estar abiertos, y esto es bien importante, tienen que estar abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto es, creo que si queremos realmente proporcionarle a nuestras pacientes una atención adecuada que les permita, como decía yo, dar respuesta a todas esas preguntas que se van generando, tendríamos que entonces hacerlo. Realmente creo que está funcionando bien. Yo era un poco reacio a pensar que la comunicación, la utilización de las diferentes plataformas quitaba mucho tiempo, generaba algunos compromisos que después legalmente cómo íbamos a resolverlos, etcétera. Desafortunadamente no existe un marco jurídico al respecto de esto. Hubo un intento de hacer una norma, luego en el 2015, luego en el 2018 dijeron que siempre no, por los avances tecnológicos, etcétera, etcétera. Bueno, ese es otro rollo, pero bien. ¿Qué entonces tenemos que darle a la paciente? Le tenemos que dar un checklist específico de cuáles serían sus factores de riesgo, cuáles son sus riesgos potenciales, tanto para la enfermedad como para su embarazo en sí. Es decir, ya no basta con que le tengamos que decir a la paciente, es que si te pasa esto, si se mueve, si no se mueve, si te duele la cabeza, si no te duele la cabeza, si se te hinchan los pies, etcétera, 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 sino también tiene que quedar muy, muy, muy claro cuáles son los riesgos potenciales de patologías que pudieran hablar de la posibilidad de tener una infección por COVID. Y esto es muy puntual, hay que hacerlo por escrito inclusive, para que la paciente nos los pueda arreglar. Y cada vez que nos comuniquemos con ella, casi como hacemos en las cirugías, ahí va el checklist, has tenido esto, has tenido lo otro. Bueno, así tiene que ser, si realmente queremos dar, ¿sí? Obviamente, si el cuadro sigue, no hay, es un cuadro leve, no, son pacientes que no tienen factor riesgo, no es una paciente hipertensa, no es una paciente añosa, no es una diabética, no es obesa, etcétera, pues podemos manejarla como se maneja cualquier otra paciente en condiciones similares, no embarazada, nada más que aquí sí es muy importante darle seguimiento. Es decir, nosotros estamos pidiendo a las pacientes que por lo menos cada 48 horas se comuniquen con nosotros para saber, de acuerdo a su checklist, qué está pasando, cómo va, cómo vamos. Esto creo que está generando también algo que platicaba yo con mi esposo hace unos días. Creo que nos pudiera permitir a los médicos retomar un poco el lugar que desafortunadamente perdimos en relación a la confianza, al apoyo, al volvernos un poquito la parte de la familia, esos médicos de cabecera que antes existieran, y creo que esta es una oportunidad muy importante que podemos retomar y posicionar nuevamente a nuestra profesión dentro de un lugar que creo yo nunca debió haber perdido. Pero bueno,
¿Qué estamos haciendo para el tratamiento de estas mujeres? Miren, yo en lo personal, yo no estoy en un hospital COVID, quiero aclararlo, y esto es bien importante, pero ya tuvimos un caso hace 3 semanas, un caso leve, afortunadamente, fue una paciente que tuvo un problema inicial leve, comenzó a hablar que tenía insuficiencia respiratoria, le dijimos que se fuera al hospital. Obviamente, cuando llegó al hospital ya teníamos todo listo para manejarla con todas las condiciones de aislamiento. Resultó afortunadamente para ella y para nosotros que su problema respiratorio era simplemente una crisis de ansiedad, ¿sí? Le hicimos estudios, hicimos un TAC de tórax, en fin, examen de laboratorio. La prueba, desafortunadamente, en estos momentos, en el estado de anestesia, se tardó 5 días en tener el resultado, pero bueno, se tuvo que mandar a otros lados. Finalmente supimos que era, era positivo. Afortunadamente, el manejo también para el producto fue bueno. El tratamiento que le dimos y la experiencia que yo tengo, les puedo decir, fue con hidroxicloroquina y acitromicina, las dosis que ustedes ven abajo en la pantalla. Nos dio muy buen resultado. Esto ha generado que en el hospital, para otros pacientes con cuadros, pacientes que son hospitalizados, no embarazadas, pero con cuadros leves a moderados, es el tratamiento de inicio y aparentemente está dando buenos resultados. Habrá que valorarlo más adelante para ver cuál realmente es esto. Entonces, ¿cuáles son los criterios de ingreso actualmente consensados? Y si ustedes los revisan en todos los lineamientos, guías, publicaciones, normas de las diferentes instituciones de salud, colegios, federaciones, es más o menos lo mismo. Fiebre persistente, radiología de tórax con signos de neumonía. Nosotros estamos implementando, tratar de hacerles mejor TAC, y ahorita les voy a mostrar por qué, hay algunas experiencias. La gente que está entrenada para hacer ultrasonido de pulmón, aparentemente también nos está diciendo que está dándoles muy buen resultado para poder hacer diagnósticos diferenciales, lo cual creo que es muy importante. Y finalmente, pues también entender que criterio sería, obviamente, toda embarazada con una comorbilidad, ya sea hipertensión, enfermedad pulmonar, diabetes gestacional, pacientes con problemas de inmunosupresión, en fin, obviamente buscando descartar que no tenga nada de que pudiese en un momento dado agravar su cuadro, como sería tener una escala de gravedad de Cruz 65 modificada, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo entonces? Y queremos que en un momento dado, cuando pensamos que una paciente puede ser portadora de COVID y obviamente está embarazada, ¿sí? Estamos tratando de hacerles a todas frotis. Esto, como les digo, ha sido muy difícil, no está funcionando como quisiéramos que funcionara por la falta de recursos, por ciertas limitaciones de la propia autoridad, por lo menos en mi estado, ¿sí? A todas estamos, obviamente, haciéndoles con todas las protecciones para el producto, su mandil de plomo, etcétera, lo estamos haciendo. Tratamos en los hospitales donde yo trabajo, afortunadamente, el tipo de pacientes que llegan son pacientes que tienen recursos. Yo entiendo que esto no es factible hacerlo en cualquier lugar donde lo que menos es eso, son recursos. Pues estamos tratando de establecer que se haga ya una rutina para poder identificar, electro, todo su perfil COVID, perfil de embarazo, solicitar serologías para otras patologías. 2 casos hemos tenido que en un momento dado inicialmente se pensó que podía ser COVID y resultaron simplemente influencias, afortunadamente. Esto es lo que les comentaba yo. Hay algunas, por ejemplo, en los lineamientos del colegio chileno, del colegio español, hablan de que el TAC de tórax en pacientes embarazadas podría tener una mejor sensibilidad diagnóstica que inclusive la prueba de PCR, ¿no? Es decir, 98% hasta el 71%. Esto nosotros lo queremos documentar, estamos iniciando un protocolo de estudio para ver si esto es, porque es lo que tenemos. No tenemos pruebas de PCR, es difícil conseguirlas, están controladas o las tenemos que subrogar con todo lo que esto significa de tiempo, dinero, etcétera, etcétera. Obviamente,
¿cómo estamos manejando a nuestros pacientes? Pues lo estamos manejando como embarazadas, vamos, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta sus factores de riesgo, la edad, todas sus comorbilidades, cuál es la condición materna y fetal a todas las pacientes, y aquí es bien importante también el manejo de los equipos para evitar contaminaciones. Estamos insistiendo mucho en los protocolos de sanitización de todas las áreas, ¿sí? Afortunadamente, las pacientes que estamos, o que se están reportando, por lo menos en nuestros diferentes años, son pacientes que tienen cuadros leves o moderados y que no van a requerir la interrupción del embarazo, sino simplemente una vigilancia del factor de riesgo de potencial agravamiento de la paciente. Cesáreas, seguimos haciendo muchas, esa es la verdad. Nos da miedo a nosotros y les da miedo a las pacientes. Mentira sería decir es que a todas queremos meterlas. La verdad es que cualquier paciente que vemos que puede en un momento dado correr riesgo de complicación, no solo por sus factores obstétricos de riesgo, sino por el riesgo de que la enfermedad se nos pueda, o no tenemos la forma de controlarla de forma adecuada, la estamos sometiendo a cesárea tratando de tomar todas las precauciones. Afortunadamente, parece en la experiencia en casi todo el mundo es buena, ¿sí? Esto hay que documentarlo bien, ¿sí? En los expedientes, porque creo que necesitamos tener la información y aparte desde el punto de vista legal es muy procedente. Obviamente en las pacientes que tienen ya complicaciones, pues, la interrupción del embarazo es mandatoria, ¿sí? Vamos a comentar algo también acerca de todo esto, porque creo que es muy importante que vayamos haciendo conciencia. A veces los obstetras pensamos que no vamos a tener que enfrentarnos a muchos problemas que se están enfrentando, por ejemplo, los intensivistas, los internistas, los cardiólogos, etcétera, ¿no? Y les decía, ¿sí? En pacientes con casos sospechosos o confirmados con leves, y si entran en trabajo de parto hay que dejarlas ir al trabajo de parto. El inducir partos no es una buena idea. Algunas gentes están inclusive buscando la posibilidad de tener sus partos en domicilio. Esto creo que tampoco es una buena idea. Pero bueno, lo que sí es que hay que tratar de toda paciente que vaya a requerir una atención obstétrica, ojalá le pudiéramos estar haciendo pruebas para detectar cuál es el caso. ¿Qué estamos haciendo en las consultas? Bueno, esto es la recomendación internacional y es lo que nosotros estamos haciendo ya desde hace aproximadamente casi ya 2 meses con nuestras pacientes. Obviamente estamos haciendo pruebas de primer trimestre, por lo que significa desde el punto de vista de proyección a futuro de los casos de identificación de patologías, preeclampsia, etcétera, defectos, en fin, ¿sí? Estamos implantando, si son pacientes que en un momento dado podemos implantar estas consultas telefónicas, ¿sí? Por lo menos una vez cada mes en las pacientes normales o en un momento dado más frecuente en otras pacientes con algún riesgo, las vemos hasta la semana 20, nos vamos a la 28, a la 32, 36, 38, siempre y cuando, ¿sí? Se cumple como una serie de requisitos. El paciente tiene que ir con cubrebocas, tiene que ser, ir a citas, no las estamos aceptando que lleguen juntas, si es una urgencia, tenemos un protocolo para el manejo de pacientes en un área aislada, pueden ir acompañados con una sola persona, no se aceptan, igual como en todos lados, niños, etcétera, etcétera. Esto ha generado, pues, muchos conflictos, porque la paciente, el embarazo es un acto social, y el parto ni se diga. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que ya mencionábamos antes, necesitamos redes de comunicación abiertas, claras y oportunas. Si no, esto no funciona, ¿sí? Obviamente, después del parto, le estamos generando 2 visitas. Si son pacientes que están normales, las citamos a los 15 y hasta los 40, como dice la gente, en la cuarentena. Si es pacientes posoperadas cesárea, las citamos a los 10 días y al mes, ¿sí? Obviamente, tomando todas las precauciones y obviamente si son pacientes que en un momento dado cursaron con un cuadro de COVID leve o moderado, pues como decimos, las mantenemos en comunicación constante después de darlas de alta, las mantenemos en comunicación constante cada 24, 48 horas, por lo menos durante los siguientes 15 días con objeto de tratar de reducir la posibilidad de una complicación, ¿sí? No voy a tener mucho en esto, simplemente para enseñarles que existen ya una serie de algoritmos para la atención de la paciente con sospecha o la paciente con confirmación de COVID. En sí son muy parecidos, ¿sí? Si son pacientes que tienen en momento dado, ¿sí? Hay un momento dado si son pacientes que están sintomáticas, no hay sintomáticas, si hay
compromiso obstétrico, ya sea materno o fetal, o ambos, ¿sí? ¿Cómo en un momento dado darles? ¿Cuáles son los equipos de protección, del personal en las diferentes áreas? Y obviamente, pues los elementos que se van construyendo. Entonces, no me quisiera detener en esto porque realmente son ya los casos de los pacientes en el momento dado que puedan ser más. Igual tiene que ver con el manejo de los neonatos también, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer con el bebé que podemos llevar, porque el cuadro es leve y lo podemos llevar hasta su resolución habitual en un parto, que probablemente a la madre y el producto los podamos dar de alta en alrededor de 24 a 48 horas, si las condiciones de la madre y el producto lo permiten, a la paciente que en el momento dado se tiene que terminar el embarazo por otro tipo de patologías en etapas pues tempranas, es decir, en Estados Unidos hablan de que en un momento dado, dependiendo de las condiciones, el potencial riesgo de la paciente para que la enfermedad se pueda complicar, ellos hablan hasta interrumpir embarazo a los 24 o 26 semanas. Esa no es nuestra realidad. Nosotros, sacar un bebé de 24 o 26 semanas se va a morir en la mayoría de los lugares. Tenemos que irnos ya a las 28, a lo mejor cerca de las 30 semanas para poder garantizarle de alguna forma la posibilidad de subsistir. Esto es lo que hay. En un momento dado tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿sí? Sí lo vamos a tener. ¿Y qué recursos tenemos? ¿Sí? ¿De qué sirve tratar de hacer ciertas cosas si no hay con qué hacerlas? Y esto es muy importante y nos tendría que llevar pues, a una serie de situaciones que tenemos que evaluar de manera muy importante. Tenemos que comenzar a manejar las escalas. Y hablábamos hace ratito de la escala de Dercourt, ¿no? Es decir, y por sus letras, es decir, nuestra paciente aparentemente está bien, pero nos habla y nos dice, pues me comienzo a tener un poquito de confusión. Les estamos dando a las pacientes, por cierto, se me había olvidado, cintas diagnósticas para que nos puedan hablar en un momento dado de si tienen proteínas en la orina, etcétera, bacterias, elementos que en un momento dado, junto a todas las pacientes y las pacientes que puedan, le estamos pidiendo que tengan igual termómetros, que tengan a la mano manómetros electrónicos que nos permitan, pues, de alguna forma darle un mejor seguimiento, ¿sí? Obviamente, a través de esto. Se pueden usar otro tipo de escalas como SOFA y obviamente criterios de gravedad para obstetricia. Y esto es muy importante establecerlos. Si tenemos una paciente que tiene algunos de estos antecedentes, ese paciente se tiene que ir al hospital, ¿no? Es decir, no le podemos dar vueltas ni nada. Es una paciente que tiene que estar consciente y nosotros tenemos que estar conscientes de que esa paciente se va a ir al hospital y tenemos que notificar oportuna y adecuadamente al hospital de la llegada de una paciente con estas características, donde el riesgo de enfermedad viral como el riesgo obstétrico está elevado. Cuando ya se resolvió el embarazo, ya sea por parto o por cesárea, si las condiciones de la paciente, pues la tenemos que manejar igual con condiciones de aislamiento, igual que cualquier otro paciente. Obviamente no estamos permitiendo visitas, estamos dejando que haya un acompañante por paciente, y que sea el mismo acompañante que la ha acompañado durante todo el proceso, con objeto de evitar y tener de alguna forma mejor controladas las posibilidades. Obviamente, el manejo de algunas sustancias es muy importante. Hubo un poco de controversia en Italia en relación al manejo, si usaban oxitocina o usaban carbetocina, etcétera. La verdad que finalmente el uso para el manejo de la hemorragia o de la atonía uterina, es decir, de las causas de hemorragia, como puede ser la uterina, el falta de contracción, etcétera, sigue siendo la misma. El uso de oxitocina, en un momento dado se puede usar carbetocina, dependiendo de los recursos y las necesidades de cada caso en particular. No administrar prostaglandinas, sobre todo en las áreas rurales, durante mucho tiempo se ha usado y se ha recomendado el uso de prostaglandinas. Aquí no. Aquí hay gentes que acostumbran. Obviamente la ergonomina realmente la usamos, ya es muy raro que se use por todas esas condiciones que en un momento dado pudieran especial, pero sobre todo por la posibilidad de generar problemas de vasoespasmo y de hipertensión arterial. En pacientes sintomáticas o asintomáticas, obviamente hay que ponerlas a caminar,
tempranamente. Como ustedes saben, perdón, el embarazo es un estado protrombótico y aquí estas reacciones proinflamatorias, todo ese equilibrio que mencionábamos al inicio, a la hora del parto y de posparto inmediato, esto se agrava de forma importante. El mantener a una paciente en reposo puede ser un riesgo muy elevado si no se están tomando medidas. Estamos recomendando a todas las pacientes con medias elásticas antirrobóticas, si esto es posible, si se van a poner vendas, hay que enseñar a las enfermeras y al personal, ¿sí?, paramédico a vendar adecuadamente, si es que no se tiene otro recurso, para buscar que realmente se tomen medidas que puedan reducir la posibilidad de un efecto de este tipo. Se está recomendando el uso y estamos, a veces los médicos, los ginecólogos en particular, creo que esto ha disminuido en forma importante, tenía mucho miedo a los anticoagulantes. La verdad es que en relación al manejo de algunas patologías donde la pérdida fetal era repetitiva, como puede ser el síndrome antifosfolípido, nos llevó al uso de anticoagulantes de manera rutinaria para lograr el desarrollo de la gestación y evitar las pérdidas tempranas. Y esto pues, nos ha dado una experiencia junto con las experiencias de quirúrgicas, sobre todo en pacientes con factores de riesgo, de usar esto. Entonces, la recomendación es usar heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas. Nosotros estamos, y la mayoría de las guías lo recomiendan así, de 40 miligramos cada 24 horas durante las siguientes 2 semanas al parto. La verdad que esto es muy, muy, muy importante. Yo el día de ayer tuve la necesidad de internar a una paciente que se había atendido en un hospital X, y me habló porque desafortunadamente no había podido localizar a su médico y me habló porque tenía dolor de espalda, pero sobre todo tenía dolor en la ingle, en la pierna. Entonces le pregunté que si había sido parto, todo esto, no, simplemente me dice el marido, yo lo único que se la veo como más rojita. Pues realmente una flebitis muy importante y la canalizamos, la internamos y la canalizamos con el servicio de angiología. La paciente está internada con el riesgo que esto implica, ¿no? Es decir, cuando con una medida muy sencilla como es el uso de la profilaxis antitrombótica se hubiera realmente evitado. La lactancia, decíamos, no pasa a través de la leche el virus, entonces la lactancia debe de ser permitida, es decir, iniciada tan cuanto se pueda, siempre y cuando la madre quiera, después de una información adecuada de los factores de riesgo de contagio para el bebé. Esto es bien importante y de las medidas que se necesitan tener para reducir la posibilidad de ese contagio. Si esa mujer o la gente que la va a apoyar no tiene la capacidad, la disposición para hacer esto, pues entonces, con todo el dolor del corazón, tenemos que decirle que ese bebé se tiene que aislar de la madre hasta después de que haya pasado la etapa de riesgo de contagio, las condiciones de la madre pueda ser. En las madres sospechosas, ¿sí?, o confirmadas, que hayan requerido en un momento dado hospitalización, hay dos escenarios, como decíamos, las dejamos con su bebé en el cuarto, nada más con todas las precauciones que esto implica, tiene que ser batas limpias, cambiarlas constantemente, impermeables, obviamente con todas las protecciones, que no haya fugas en relación a los dispositivos de protección de la madre, ¿sí?, a fin de que el bebé colocarlo a no menos de 2 metros de la cama materna con objeto y si no, pues simplemente la separación temporal con la obtención, la expresión de leche con todas las medidas igual de higiene y de control para que esta leche no se contamine. Esto es algo que a mí en lo personal me genera, creo que es de las cosas, de todo lo malo que está pasando, creo que es de las cosas que pudieran ser a lo mejor buenas, decía yo. La información a la población. La principal, todo esto es qué va a pasar conmigo. La familia, ¿cómo la vamos a dejar sola? Pobrecita, es su primer bebé, siempre ha sido muy miedosa, le duele todo, etcétera, etcétera. Bueno, necesitamos sentarnos con la familia y con la paciente, por lo menos con el representante más directo hacia el esposo. Es muy conveniente hacer, ahorita que estamos haciendo todo esto de los Zooms, hacer una reunión con la familia y explicarles perfectamente cuáles son las restricciones y por qué están dadas estas restricciones, con objeto de saber que va a haber un acompañante y pararle de contar, ¿sí? Que vamos a poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro conocimiento y todo nuestro cariño para que esto salga adelante y salga bien, ¿sí? Esto, como decía yo, es una oportunidad, creo que es una oportunidad dorada y que tenemos que aprovechar los médicos para realmente, nuevamente, establecer una relación médico-paciente
mucho mejor de la que teníamos. Yo sé que hay muchos médicos que son expertos en relación médico-paciente, que son adorados por sus pacientes, bendito sea Dios, pero creo que para todos esta es una oportunidad que en un momento dado nos va a permitir. ¿Qué otra cosa? Necesitamos informar periódicamente, no se vale nada más, es que ya la viste, ¿y cuál es la queja? Es que no me han dicho después, tenemos 6, 7, 8, 10 horas, a veces un día, y no me dicen qué está pasando. Y obviamente también tenemos que ponernos de acuerdo. A veces pensamos que en el momento que nace el bebé ya se lo dimos al pediatra, al neonatólogo, en fin, a la enfermera, y ahí se acabó la bronca. No, es nuestro paciente también, seguirá siendo nuestro paciente, y esto es un vínculo que iremos generando a través del tiempo con estos niños, niñas, sobre todo las niñas, ¿sí? Pero tenemos que estar pendientes junto con el pediatra, con el médico que va a atender, o el grupo de médicos que van a atender a la persona recién nacida, como se le denomina, para que nos mantiene, ¿sí? ¿Cuál es el impacto más importante? Y ahora ya comienza a haber un serie de grupos de gente que están estudiando. Todo lo que tiene que ver con las restricciones del aislamiento, todas estas repercusiones a nivel físico, mental, social, obviamente tenemos que informar perfectamente todo este proceso, desde cómo va a llegar hasta cómo va a salir, cómo se va a cuidar, cuándo la vamos a volver a ver y cuándo en un momento dado potencialmente pudiera pensarse que esa mujer va a regresar, entre comillas, a una normalidad. Obviamente tiene que ser una persona sana, no recibir visitas, obviamente por más que se quiera. Si podemos establecer redes de apoyo, es decir, que a través, si tienen una televisión en el cuarto, a veces en los hospitales privados se pueden, no en todos lados, obviamente en las instituciones no, pero de alguna forma, ayudarles a que la vean. Mira, aquí está tu esposa, aquí está tu hija, está tu mami, mírala qué bonita, está bien, te la estamos cuidando, ¿sí? Obviamente, la selección de la compañía tiene que ser con medidas muy estrictas y obviamente también hablar muy claramente, y aquí ya se habló en días pasados y creo que de manera muy precisa de todo lo que tiene que ver con los consentimientos informados. Hay que ser muy puntuales, ahora todavía mucho más de esto. Abraham tiene, de hecho, muchos de estos consentimientos informados específicos para el paciente con COVID, ¿sí? Entonces, hay que tomarlos y explicarles al paciente, sentarse con el paciente para decirle, esto es lo que hay, estos son los riesgos de tu paciente, de tu familia, tu mamá, tu hermana, etcétera. Estos son lo que podemos hacer y esto es lo que en un momento dado vamos a hacer por él y por su bebé. La telecomunicación, esto es algo que ya llegó, no va a cambiar. Cada vez vamos a ver esto, por ejemplo, es un Doppler, un Doppler para detección de frecuencia cardíaca fetal. Es decir, ya muchos de estos pueden a través de Bluetooth comunicarse, hacer pues permitir información, y esto es el futuro, ¿no? Obviamente al paciente le permite comunicarse con nosotros rápidamente, podemos intercambiar estudios, resultados, información, nos permite darle seguimiento más adecuado y, como decía yo, mejorar de una manera importantísima la comunicación médico-paciente. Obviamente en el consultorio pues, nos reduce y nos permite programar mejor nuestros tiempos, hacemos una utilización. Obviamente también podemos estar checando de que el tratamiento que estamos dando, ¿sí?, sea el adecuado. Optimizamos los recursos, es decir, no cargamos a los hospitales de pacientes ni mantenemos más pacientes sin necesidad en el hospital con los riesgos que esto implica y sobre todo con la reducción de los costos. Esto me pareció muy importante, esto lo publicó el New England Journal of Medicine, lo que se llaman los comités de respuesta, y esto sí, rápido me voy a tratar de mostrarles, porque creo que es algo que tendríamos que comenzar a hacer en los hospitales y nosotros estamos tratando de implementarlo. Estamos tratando de tener que esto que estamos haciendo, yo creo que muchas de las cosas que estamos haciendo lo estamos haciendo como respuesta, como reacción a una acción y a una serie de condiciones, con recursos muy limitados, con mucha frustración, creo que yo, inclusive con mucha angustia y enojo, pero finalmente tenemos que establecer qué estamos haciendo y establecer estándares de manejo. Y esto es bien importante que los conozca desde la persona que hace el personal de intendencia hasta el jefe del departamento, el director, todo esto. Es decir, tenemos que compartir o escuchar a todos y comenzar a establecer
qué es lo que estamos haciendo para saber cuál es nuestra capacidad, qué es lo que tenemos, con qué recursos contamos. Con esto, poder hacer un análisis así de que cuáles son las condiciones que nos ponen en jaque, qué es lo que nos está poniendo en jaque, qué es lo que está haciendo que el riesgo para el bienestar de los pacientes que estamos tratando y de nosotros mismos esté cada vez peor y que no lleguemos a, como dicen, al jaque mate, ¿no? Esto, obviamente, tendrá que ser a través de comunicación. Tenemos que estar reportando constantemente lo que está pasando. Yo platicaba hace rato con algunos presidentes de los colegios de mi región y les decía, tenemos que estar diciendo qué está pasando. Es decir, lo bueno y lo malo. ¿Qué estamos haciendo bien? Pues que estamos salvando vidas. ¿Qué está pasando mal? Pues que no tenemos recursos. Los recursos pues, los llevamos nosotros, nos los han regalado algunas gentes. Desafortunadamente la autoridad no está cumpliendo con esto. Educación, etcétera, ¿no? Bueno, la vuelta a la normalidad, nada más para decirles, ahorita hay mucha situación donde la gente está pensando en que cuánto vamos a regresar. El proceso de contención, donde teníamos que hacer test, aislamiento y tratamiento, pues ya no rebasó, llegamos a la mitigación que lo estamos haciendo ahora, pero finalmente, ¿qué es lo que tenemos que pensar? ¿Ya se acabó? No, vamos a tener que regresar a la normalidad. No, vamos a tener que regresar a una contención, y aquí cuando oye uno a las autoridades que están hablando de qué vamos a hacer, no, tenemos que ir haciendo planes de cómo vamos a ir regresando esa contención, hacerla más efectiva a través, y yo creo que la solución va a ser hacer a través de pruebas. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos pocas opciones. Hay que experimentar, tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos, la comunicación, la educación como esta. Tenemos que hacer investigación, todo el mundo tenemos que volvernos un investigador, compartir toda esa investigación a través de los medios que tenemos. Esto nos permite aprender, nos va a permitir innovar y transformarnos. Para concluir, pues simplemente decirles que evidencias, hay pocas, pero hay que buscarlas más, necesitamos más evidencias, y la incertidumbre no nos queda más que vencerla. Finalmente, las decisiones de gobierno y de la sociedad buscan establecer un mínimo común denominador a través de una serie de leyes y guías, lineamientos. Tenemos que decirles cuáles son las leyes, cómo tendrían que ser para que realmente resuelvan los problemas, ¿sí? Estas piensan que van a ser soluciones o de acuerdo a políticas, intereses, óptimas, pero muchas veces no son lo mejor para las personas, para los grupos y las comunidades. Necesitamos cuidarnos mejor de lo que nos dicen, es decir, tenemos que ser más. Yo sé que cuesta dinero y todo eso, pero necesitan cuidarse, necesitamos cuidarnos unos a otros, ayudarnos, apoyarnos. Si no tienen nuestros compañeros que están en la línea de fuera, hay que ayudarlos económicamente y con recursos, ¿sí? Nos falta mucho por saber, eso es obviamente, tenemos todavía mucha incertidumbre en lo que va a pasar a futuro, pero necesitamos empezar pues a luchar, a buscar opciones, respuestas, y esto, pues, buscar cómo vamos a transformar esta catástrofe en algo positivo, pero esto solamente lo podremos hacer unidos. Esto es lo que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montalvo. Muy agradecido por su extraordinaria exposición, muy clara, como siempre, concisa. Muchas gracias. Vamos a entrar al capítulo de preguntas y respuestas. Se las voy a ir leyendo. El doctor José Luis Martínez, de Monterrey, nos dice, ¿existe algún cambio en el estado de inmunidad general durante el embarazo en condiciones normales, no COVID-19? No, hasta donde sabemos, la respuesta en sí no se ha modificado. Por eso es que en un momento dado, lo que puede modificar la respuesta inmunológica de la paciente son las comorbilidades que se agregan dentro de la propia gestación. Es decir, el embarazo en sí, como estamos viendo, afortunadamente a las pacientes, de alguna forma les permite un proceso de adaptación a las infecciones. Pero esto es si ese estado inmunológico está íntegro. Si es una paciente que es diabética, que está obesa, las hipertensas, obviamente ya no digamos otro tipo de patologías, pues esas pacientes van a correr un riesgo real y son las pacientes que tienen la posibilidad de complicarse y de llegar a una unidad en condiciones muy malas y tener que, pues, lamentar la pérdida a veces de más, ¿sí? Muy bien, el doctor José de la Torre nos pregunta si sabe, más bien pregunta si usted sabe si en alguna entidad federativa o hospital obstétrico en el país se está realizando pruebas a las mujeres embarazadas a su ingreso para la intención de parto. La verdad es que no, de rutina en ningún lado.
Estuve yo platicando hace días, porque tuvimos la oportunidad de estar en una reunión con el doctor Santiago Palacios de la Sociedad Española, y ellos insisten que toda paciente que llegue a una atención obstétrica debería tener pruebas. La verdad es que no se está haciendo. Si no tenemos para la población general, pues menos estamos teniendo para la atención de estas pacientes. Estamos confiando de alguna forma que son pacientes jóvenes que afortunadamente, de acuerdo a los estudios, las estadísticas que estamos viendo, no les está yendo tan mal. Pero creo que estamos jugando con fuego y ojalá el tiempo no se encargue de que en un momento dado nos vaya a estallar en las manos y tengamos un problema mucho más serio. Muy bien. El doctor Lagarde nos pregunta, primero lo felicita y dice, pacientes sin control prenatal con urgencia obstétrica, con sospecha hiperaguda, ¿entran con todo el EPP siempre, el equipo de protección personal? Sí, volvemos a lo mismo. Aquí tenemos que pensar, yo lo que le estoy proponiendo a las gentes con las que trabajo, a las instituciones de trabajo, las gentes con las que tengo forma de comunicación, es que tenemos que pensar que toda paciente obstétrica es una paciente potencial. Y si es una paciente que tiene elementos de riesgo, pues por demás, es una paciente que tiene que entrar con todas las precauciones, ¿sí? Para ella y para nosotros. María Erika Jagger nos dice que, bueno, un problema es de que no siempre quieren realizarse, las embarazadas no quieren realizarse los exámenes de laboratorio porque pues, no quieren ir por el tema ahorita de la emergencia. ¿Cómo manejar eso? Bueno, yo le voy a decir cómo lo estoy haciendo yo. Yo me estoy planteándole a las pacientes dos cosas que creo que es importante. Uno, que no es lo mismo que llegue al hospital por ella y por su bebé, sabiendo que está enferma o que está sana. Si está sana, eso es una tranquilidad para nosotros y para el futuro de su bebé. Yo creo que aquí a las pacientes, a mí lo que me está dando resultado es que se lo estoy buscando por el lado del bebé. Si tú estás enferma y no estamos enterados de que estás enferma, a tu bebé no le va a pasar nada mientras esté dentro de ti. En el momento que sale es cuando va a comenzar a correr riesgos. Y si tú estás enferma, tu bebé va a estar en una situación inmunológica muy, muy limitada y la posibilidad de que pueda haber una complicación, una enfermedad, va a aumentar. Entonces, sí, volvemos a lo mismo, es decir, no todo el mundo, hay dos aspectos rápidos. Uno es el factor de miedo, que como dice la autora, creo que es muy real. Las embarazadas prefieren no saber, como dicen ellas a veces, muy chistosas. Y la otra, el factor económico también. Desafortunadamente, en las instituciones no hay, e inclusive en las instituciones privadas batalla uno, y pues hacer un estudio que cuesta en promedio, por lo menos en donde yo vivo, cuesta 3,000 pesos, y en una economía como la que estamos viviendo, deprimida, donde cada peso que vamos a gastar cuenta, pues sí es complicado. Pero yo siempre les digo, esto va en beneficio de todos, inclusive de la gente que te va a cuidar, de que va a cuidar a tu pediatra, de personal. Entonces, es tratar de cambiar. No va a ser fácil, porque volvemos a lo mismo. Y aquí creo que tenemos que insistir con las autoridades, que las autoridades comiencen a cumplir con lo que supuestamente nos han prometido que iban a cumplir para cuidar nuestra salud, ¿no? Y esto creo que hay que estar levantando la voz constantemente, no cansarnos de estar diciendo y señalando todas las carencias que estamos teniendo. Muy bien, Alex Porter nos pregunta si sabe obviamente, cuáles fueron las causas de defunción, digo que es muy difícil que lo sepa, pero se lo comento, si sabe cuáles fueron las causas de defunción de los 6 casos que hay en México para tener conocimiento o poder prevenirlas, porque él cree que no todas fueron embarazadas, cree que hay casos de puérperas, pero no tiene el dato también correcto. Usted tiene, sigo, si lo tiene. Es bien interesante lo que dice el doctor, yo estoy de acuerdo en eso. Desafortunadamente la información es así que la manejan así como top secret, ¿no? Así, sabemos de 2 casos, uno de una paciente que tenía problemas de hipertensión, la otra una paciente diabética obesa. Los otros casos, sé de uno que era una preeclampsia, pero nada más. La verdad es que los otros 3 lo ignoro. Nada más les quiero decir que
para hace 2 días, 3 días para la semana actual. El Observatorio de Mortalidad Materna hablaba ya de casi de 190 muertes maternas, dentro de las cuales se consideraban estas 6, ¿sí? Yo no sé si realmente qué tanto fue el que, diría un amigo, lo mismo con el doctor, a lo mejor le quieren achacar una muerte materna al COVID y a lo mejor no es así. La verdad es que desafortunadamente la información no es clara y no está disponible, eso es lo otro, ¿no? Muy bien, nos pregunta el doctor Arturo Rodríguez, ¿hay algún control en el recién nacido para afirmar que es positivo o negativo? Digo, madre positiva, ¿hasta cuántos días se esperan para realizar el estudio al recién nacido? A los recién nacidos se los estamos, la idea es que se les haga en las siguientes horas. Ahorita platicaba precisamente yo en la mañana que nació un bebé, estaba platicando en la mañana con el grupo de neonatos y estábamos hablando de que en cuánto tiempo, en el momento que el producto esté estable, tomar muestras. El problema es tomar muestras y repetirla, ¿sí? Si es posible, ellos sugieren, obviamente no es posible como la tenemos, pero bueno, aproximadamente a las 72 horas volver a tomar otras si salir negativa la prueba. Pero la verdad es que los recursos, como decimos, son limitados, pero sí, lo ideal sería a todos los neonatos, hijos de una madre sospechosa o positiva, hay que muestrearlos forzosamente. No, Nos no. hacen más preguntas ya, tenía apagado el teléfono. Sí, Eh, Blanca Margarita, muy buena ponencia, lo felicita. Hay muchas felicitaciones, doctor Montalvo. Dice, gracias como a todos. pediatra en el gremio médico, estamos a la expectativa de los bebés en esta pandemia, ya que no tenemos registro de tantos casos. Bueno, yo sí le quiero hacer una pregunta a este tema, doctor Montalvo. Yo no sé cuánto tiempo, nadie lo sabe, cómo estamos innovando, estamos conociendo, hay pocos registros, ayer lo veíamos en el caso de trasplantes, pero ¿qué cosas crees? Digo, si esto es para quedarse, y más que para quedarse en una eventual posible nueva pandemia en un par de años más agresiva, ¿cuáles son las medidas que se deberían de tomar con las pacientes embarazadas? Yo creo que esto va a ser bien importante. Ojalá aprendamos. Yo Exacto. siempre les digo a las pacientes, cuando se hacían los estudios, cuando se hicieron los comités de mortalidad materna, se decía, es que tenemos que juntarnos para saber que se murió una paciente y pues de por qué se murió. Yo creo que ahora con esto del COVID, nos dimos cuenta que decíamos, bueno, pues ya se murió, pues ya se murió, güey. Ni modo, ¿no? Es decir, qué malo, pues, y se buscaban culpables, pero no encontrábamos respuestas. Ojalá que ahora que vayamos llegando a esta nueva normalidad, porque va a ser una nueva normalidad, hagamos lo que se hizo en un momento dado con la mortalidad materna. Entonces se dijo, vamos a hablar de la morbilidad materna extrema, es decir, pacientes que no se murieron, que se complicaron y que lograron salir adelante a pesar de situaciones muy extremas. Y a mí me parece, esto es una visión que debemos extrapolar, vamos a tener que extrapolar un poquito a esto que nos está pasando. Es decir, ¿qué no hicimos? Vamos a tener que sentarnos para saber qué no hicimos para que una epidemia alcanzara las magnitudes que tenemos. Y luego también analizar qué cosas sí hicimos para en un momento dado esta no fuera peor de lo que de por sí ha sido. Entonces, yo sí creo que vamos a tener que ir estableciendo nuevas formas de dar seguimiento a las pacientes. Creo que la tecnología va a ser mucho la respuesta para esto. Sí. Creo que va a ser una forma nueva de hacer medicina, obviamente con recursos tecnológicos cada vez más potentes, más robustos, ¿sí? Más precisos, más exactos, para que realmente en un momento dado podamos enfrentar y en un momento dado los pacientes, por ejemplo, si decimos vamos a hacer una contención, vamos a hacer un aislamiento, realmente ese aislamiento sea todo lo adecuado posible, con todas las ventajas posibles para la paciente, que la paciente no se sienta enjaulada, encarcelada, que le podamos resolver en un momento dado todas las condiciones. Obviamente,
Esperemos que cada vez tengamos mejores alternativas terapéuticas. Ojalá tengamos vacunas y estas vacunas sean suficientes y adecuadas y oportunas. Pero creo que lo más importante es que tenemos que cambiarnos el chip. Esto que estamos aprendiendo ahora, ¿sí? Nos tiene que generar, pues, pensar en cómo vamos a innovar, qué vamos a hacer con lo que tenemos ahora, qué cosas mejores podemos hacer, y seguramente vamos a transformar todo, ¿no? Nos vamos a transformar nosotros y vamos a transformar todo el sistema de salud. Muy bien, me voy a ir a varias preguntas. Espero que así a ver si sacamos más, doctor Montalvo. De Facebook nos pregunta Sofía Esquivel, en relación al acompañamiento por esposo o dula durante el parto cesárea, ¿qué procede en cuanto a distancia y protección? Es una realidad que todo es nuevo para esto, pero ahí pues la sana distancia, ¿qué nos dice doctor Montalvo? Nosotros insistimos, yo en lo personal estoy pidiendo que si alguien va a entrar, que sea alguien que tenga de alguna forma una autoridad, tanto afectiva como legal, con la paciente. Yo prefiero que entre, si va a entrar, que entre el esposo, no tengo nada en contra de las dulas, pero prefiero que entre el esposo, siempre en el entendido de que las reglas tienen que ser muy claras. Por ejemplo, ahorita los esposos a quirófano no entran, a cesáreas no entran, punto. A parto, como el parto a veces van a ser muchas horas, que haga conciencia el esposo que va a llegar, o la acompañante, a una condición de aislamiento igual que la paciente. Si se quieren entender esto, a esas reglas, sí. Segundo, igual, el paciente, les pedimos las mismas condiciones, 1,5 metros, todos los requisitos de protección y obviamente, y con todas nosotros estamos ya dentro del consentimiento, nuevamente insistir dentro del consentimiento informado, especificando de que la persona, si en un momento dado entra a petición de la propia embarazada, y además él está consciente de los riesgos que está corriendo en un momento dado al estar en esas circunstancias, con objeto de que después, como digan, no salgan con que yo estaba disque sanito y me enfermé, ¿no? Exacto. El doctor Sergio también de Facebook, el doctor Sergio Joaquín Macías dice utilizar cubrebocas en todos los consultorios, ya que aún no se sabe si podemos tener inmunidad. Todo cambió con este virus, así como las otras medidas de protección. El doctor Manuel González, aquí en Zoom, nos hace una pregunta muy interesante. Dice, a ver, si si una paciente, y muy ligada a la pregunta de la doctora Rosemaría Strupp, dicen, a ver, si una paciente está asintomática y bueno, le hacen el estudio de COVID y sale positiva, digo, ¿hay algo que que se haga diferente sabiendo que es positiva a que no sea positiva? Pues la tendrá que atender igual y digo, usted va a utilizar de cualquier forma el mismo equipo de protección en ambos casos, ¿o no es así? Claro, la paciente COVID positiva requiere equipos de protección totalmente. Al momento que ingresa al hospital, en todo el personal que va a estar en contacto con esa paciente debe estar. Por ejemplo, una de las cosas que es bien importante, aquí sí es el personal de área, es decir, he oído ahorita mucho esto de que están cambiando de área por las requeridas. Este sí debe ser un personal de área, porque de otra forma va a ser un contaminadero espantoso, ¿no? Es decir, si es una paciente que tiene una enfermedad leve o moderada, pues igual se le maneja, mientras está en el hospital, se le maneja igual que cualquier otra paciente, inclusive que la paciente que tenga una enfermedad un poco más severa, obviamente en áreas diferentes, estamos manejando áreas diferentes, no es lo mismo la paciente, vamos, sana, que la paciente que tiene un área, una enfermedad leve, que la paciente que tiene una enfermedad, a todas las estamos manejando con sospecha, con criterios de sospecha o con ya certidumbre de diagnóstico, con todas las técnicas. La atención obstétrica tendrá que estar establecida de acuerdo a las necesidades obstétricas de esa paciente y de su bebé. Eso no cambia, ¿no? Si necesita una cesárea, se tendrá que hacer una cesárea. Y aquí volvemos a lo mismo. Los cuidados tendrán que ser todavía mucho mayores, ¿no? Es decir, una de las causas en España de contagio de ginecólogos fue durante las cesáreas. Entonces, esto es muy importante.
Muy bien, el doctor Baez Estrella le manda saludos de Chetumal. Ay, mira, Dice, Carlitos, saludos. ¿cómo ve el manejo de estas pacientes en el medio institucional donde los recursos evidentemente son más limitados y hay más reportes de mortalidad materna? ¿Piensa que se verán resultados diferentes en las zonas marginadas del país? Sí, yo sí creo que definitivamente la carencia de recursos es un factor de riesgo, ¿no? Es decir, eh, para las pacientes y para el personal que las atiende. Esto es por demás, creo que va a ser, es muy importante el establecer. Yo sí creo que es una de las cosas, yo sé que las instituciones no les gusta, yo tengo pacientes que en un momento dado por sus condiciones económicas, y volvemos a lo mismo, lo que se está generando ahorita socioeconómicamente en la población, me dicen, oiga, es que yo ir al hospital donde usted, a los hospitales donde usted trabaja, pues yo no tengo ahorita la disponibilidad de tantos miles de pesos para poderme atender ahí. Yo lo que les estoy pidiendo, bueno, si te vas a atender en un hospital institucional, pues el dinerito que tengas, inviértelo en equipo para ti y para la gente que te va a atender. Es decir, yo sí creo que a la sociedad hay que involucrarla en esto. Yo sé que es complicado, sé que si yo le digo ahorita a una paciente, tráete el equipo para de seguridad, el director me va a brincar y me va a decir, a lo mejor me van a amenazar, pero creo que es muy importante porque de alguna forma es las pocas maneras de hacernos de ciertos recursos para protegerlas. Curiosamente, los pacientes no lo toman nada mal, ¿eh? Es decir, están conscientes de que si no tienen el recurso, ellas tienen que buscar la posibilidad de proveerlas y ponerse de acuerdo, como les digo yo, y la familia coopere, ¿no? Muy bien, dos preguntas más, doctor Montalvo. La primera nos dice el doctor González, ¿el acompañante de la paciente al entrar a un quirófano debe tener prueba COVID-19 negativa, sí o sí, no queda de otra? Mi pregunta todavía adicional, doctor Montalvo, ¿en estos momentos podría ser válido que entre un acompañante a quirófano en la situación como estamos? Número uno. Y la dos, el doctor Mainero nos pregunta, su recomendación para una paciente infectada en el primer trimestre. ¿Qué conducta seguir? ¿Qué nos dice, doctor, en la primera? Bueno, la primera, yo creo que al quirófano no deben entrar personal que no tenga nada que hacer en el quirófano. Es decir, Más yo ahorita, ¿no? no, desde ahorita, es decir, desde siempre. Es decir, no, ahorita en estas circunstancias es un factor de riesgo para todos, comenzando para el propio acompañante o el personal. Claro, claro. En el primer trimestre, todo va a depender de las condiciones. Aquí hay algo que ya no me dio, se me pasó ya, se fue el tiempo, me alargué, perdón, una disculpa, pero quería también hacer ahorita en relación a esto que están hablando del riesgo del embarazo del primer trimestre, pues obviamente, como volvemos, el manejo debe ser médico, el riesgo para el producto obviamente como desde el punto de vista de efectos es poco, lo que le puede afectar es las condiciones maternas, si la mamá se pone muy mal, el terminar un embarazo en un momento dado habría que hacerlo con todos los elementos necesarios para hacer un juicio adecuado. Y ahí quería yo, antes de que me pase rápido, lo que me pareció muy interesante la plática de la doctora Irene hace unos días en relación a la guía de triage de los recursos para la atención en situaciones de críticas, ¿no? Sí. Esto es importantísimo porque a veces los ginecólogos no nos queremos complicar la vida, meternos más cosas en la cabeza en relación, y esto es algo que tenemos que conocer muy importantemente, porque seguramente más de uno va a tener que verse en una situación donde las condiciones de la madre y del producto van a tener que implicar ciertas decisiones, a veces muy complicadas, muy difíciles en todos los planos, ¿no? En el plano médico, en el plano personal, en el plano, vamos, ético, moral. Entonces, es bien importante y creo que sí es el hecho de contar con reglas claras va a facilitarnos mucho nuestro trabajo. Pues le manda felicidades el doctor Janowski, que a ver si lo tenemos posteriormente por estos rumbos. Y me despido con este comentario que hace la doctora Yosafat de Oaxaca. Y me encantó y se lo quiero compartir, doctor Montalvo. Dice, felicidades y gracias, doctor Montalvo.
Felicidades y gracias por ese hermoso paseo profesional que nos compartió. Ay, pues muchas gracias a ¿Eh? la doctora. Yo nada más decir, felicitarte nuevamente, Abraham. Creo que esto que estás haciendo nos ha abierto un nuevo mundo desde el punto de vista de la educación, del intercambio de ideas, de investigación. Ojalá esto pues se difunda más, porque creo que esto es lo que puede hacer y que vayamos creando conciencias y vayamos siendo solidarios. Yo creo que hay que apoyar mucho a nuestros compañeros que están en la línea detrás de, ahí en el frente de batalla. Oía un comentario, no sé si te llegué, te mandaba de la doctora Madero del Instituto Nacional de Cardiología, donde te parte el corazón ver estos héroes que están yendo a la guerra sin fusil, como dicen vulgarmente, y que tenemos que de alguna forma unirnos a ellos, apoyarlos y levantar la voz y cada vez hacernos más presentes. Y creo que esto que estás haciendo es muy cumplido con eso. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, más que lo que es algo que ustedes mismos nos han dado, su confianza y el agradecimiento a toda la comunidad médica. Cada día, afortunadamente, se une más gente en el webinario, en Facebook Live, más preguntas. Me preguntan además si dónde están disponibles todas las pláticas. Todas están disponibles en Facebook de Medical Legal Center y en el Facebook de Yo Soy Médico 17. Están completamente disponibles. Las preguntas que quedaron, que fueron muy pocas, se las haremos llegar al doctor Montalvo para que las contestes. Me preguntan además si todas las preguntas, en qué lugar podríamos encontrarlo. Pero, sin embargo, hoy en día solamente estamos dando pregunta concreta, respuesta concreta a la persona que las elabora. Pero es una buena idea poder generar un banco de todas las preguntas para que los profesionales de la salud tengan acceso a la pregunta y a la respuesta de todos los expertos que han estado aquí y nos han hecho el favor de compartir sus conocimientos. Los vemos la próxima semana, continuamos, tenemos temas interesantes, tenemos a Erika Ortega, abogada con maestría, actualmente doctorante en Derecho, para ver los derechos y obligaciones de los profesionales de la salud. Tenemos a Gustavo Rentería, política y economía, nos va a hablar de política y economía para que sepamos qué va a pasar después de esto, qué esperar después de esto en el ambiente económico para los profesionales de la salud. Tenemos el foro el miércoles, donde trataremos cuál es el futuro de los congresos médicos, si se queda la educación a distancia o no, las asambleas, qué va a pasar con las asambleas de los congresos que se han suspendido. Tendremos al presidente de cirugía plástica, al doctor Sergio Quintero de ortopedia, a Julio Herrera, que es proveedor, y por supuesto a una compañía organizadora de congresos, entre otros. Tendremos el tema de interacciones medicamentosas. Va a ser una semana interesante y así vienen todas las semanas. Estamos para servirles. Y doctor Montalvo, nuevamente a todos, muchas gracias. Les recuerdo, la información está en las redes sociales, está en Facebook, Twitter e Instagram de Medical Legal Center y de Yo Soy Médico 17. Agradecidos a todos, una semana más, ya llevamos 5 completas. Gracias a ustedes, muchas gracias, que descansen. Feliz, bonito fin de semana y hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias.